Señor, te damos gracias, Señor, esta mañana porque tenemos el privilegio de venir y escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tu presencia. Estamos aquí, Señor, para bendecirte, para adorarte, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego que por favor esta palabra la podamos traer a nuestra mente, bajarla a nuestro corazón y lo más importante, ponerla por obra, Señor. Entender y comprender cada uno de los tesoros maravillosos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, edifícanos cada día, Señor. Toma, Señor, todas nuestras debilidades. Llénanos de ti, Espíritu Santo, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el servicio del culto de hace 8 días se habló sobre algunos aspectos importantes que debe hacer la iglesia mientras viene el Señor. Para los que no escucharon la predicación, la pueden ver y escuchar en YouTube. Ya está en YouTube, en la página de la iglesia. Y dijimos que la iglesia no es el templo de concreto, de ladrillo o de madera, sino las almas, las personas, y que la iglesia está siendo restaurada y preparada. Diga a la persona que tiene al lado: la iglesia está siendo restaurada y preparada, porque las nuevas generaciones deben estar llenas del Espíritu Santo y ¿qué más dije? Y fuertes en la palabra de Dios. Llenas del Espíritu Santo y fuertes en la palabra de Dios. Hay una gran preocupación hoy en día porque ha habido como un enfriamiento de la iglesia en estas últimas décadas. Entendemos que eso tiene que ver con un avance de las tinieblas muy fuerte, pero usted y yo tenemos que estar atentos a esto, porque lo que nosotros tenemos, las palabras del Señor dice que lo que recibimos de gracia lo tenemos que dar de gracia. ¿Y a quién le tenemos que dar de gracia eso? ¿A quiénes? A las nuevas generaciones que están conociendo del Señor, los jóvenes, los niños, los adultos que están llegando a la iglesia. Pero si usted es una persona que le pregunta: ay, ¿usted cómo está? No, pues ahí, llevándola. ¿Y qué más del Señor? No, pues sí, yo por ahí hace 20 años, yo me acuerdo que hace 20 años, no, soy una cosa tremenda. Escúcheme, el avivamiento es permanente, porque el avivamiento es personal. El avivamiento se basa en una relación permanente y continua de usted y yo personalmente con el Señor Jesucristo. De eso se trata. De eso se trata. Y se enunciaron 5 aspectos. El primero era no enredarse en las cosas de este mundo. El segundo, ¿cuál era? Si alguien lo recuerda. Enfocarse en conocer a Dios. Vea, Florcita, un aplauso, Señor, por la vida de Florcita. El tercero era tener hambre y sed de su presencia. El cuarto era compartiendo el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo. Y el quinto, dijimos, amando a Dios y amando a los más cercanos como a sí mismo. El primer y gran mandamiento. Y en eso dijimos que tenía que centrarse la iglesia en este tiempo, porque estamos escuchando mucha basura, mucha noticia, mucho aquí, mucho allá. Y todas esas distracciones nos están alejando del propósito que tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, como creyentes es fundamental que rompamos paradigmas religiosos. Y uno de ellos es pensar que Dios es tan grande, tan lejano, que no me puedo acercar a Él y que su presencia no está disponible para mí, sino para otros. Porque hay personas que piensan eso, que Dios está tan lejano, está tan ocupado, es tan grande, que Dios está por allá y yo estoy por aquí. ¿Y qué se va a acordar Él de mí? ¿Qué es el hombre o la mujer para que de él tengas memoria, como dice el salmista? ¿Qué se va a acordar Dios de mí? Que no está disponible para mí, sino para otros, para aquellos que hablan, sirven o ministran en las iglesias. Porque a veces tenemos eso. No, es que el que allá es el que predica, el que ora, el que intercede, el líder de la iglesia. Dios está disponible para ellos que son tan cercanos ahí al Señor. Y nos creemos todas esas mentiras.
Antes, en los siglos pasados, mis hermanos, las personas en la religión tradicional creían que el obispo, el sacerdote o el cura era el único privilegiado con la sabiduría de conocer a Dios, y creían que solo ellos los escuchaba Dios. Así eran las personas antes. Decían, no, es que hay que ir allá y hablar con esa persona, que a esa persona es a quien Dios escucha. A mí no me escucha. Y que la palabra de Dios y su lectura estaba reservada para estas personas únicamente. No había luz sobre qué era claramente la salvación y de quién provenía y a quién se debía adorar, porque estaban las imágenes, las vírgenes, los hombres llamados santos y los mitos manipuladores de dolor y sufrimiento y sin esperanza, como el purgatorio. Y muchas personas, mis hermanos, acudían a brujos, ocultistas, esotéricos, vivían atados al pecado, a la inmoralidad, y a la vez asistían a las iglesias con el total desconocimiento que estaban pecando contra Dios y que su destino no era el cielo sino el mismo infierno. Y aún existen personas que hacen esto con total ignorancia y desconocimiento, porque el mensaje del evangelio no era bien presentado y el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz no tenía un lugar de preeminencia el cual debería tener. Y eso estaba pasando. Pero el mismo Señor, mis hermanos, provocó una revolución a través de la historia con la Reforma Protestante, que despertó el espíritu y el deseo de varios hombres como Martín Lutero, como Arminio, como Juan Hus, como Calvino, entre otros, que provocaron un despertar en el mundo por regresar a las escrituras y permitir a toda persona el acceso a ellas, generando grandes avivamientos dirigidos por la presencia del Espíritu Santo que está aquí esta mañana. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo esta mañana? ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Uno espera muchas veces, no, es que yo quiero una señal de Dios que haga tal cosa por tal otra, y yo quiero que acontezca esto. ¿Sabe qué va a hacer el Espíritu Santo para hablarte? Te va a llevar a la palabra del Señor, para que encuentres la respuesta a lo que tú necesitas. Lo que hace otra persona que venga es confirmar lo que tú en la intimidad has vivido en la experiencia con el Señor en la intimidad. Entonces, cuando alguien me diga, el Señor dice así, me ha hablado esto, Señor, gracias, porque solamente es una confirmación de lo que en la intimidad, en el conocimiento contigo, tú ya me has hablado. ¿Estamos aquí, iglesia? Hoy existe un campo de batalla nuevo, que son las ideologías y teologías inclusivas inmorales. Nuevas filosofías y diferentes frentes de pensamiento y conocimiento que han abierto más la puerta ancha y han ampliado el camino a la perdición, y muchos son los que están entrando por ella, así como lo dijo el Señor allí en Mateo capítulo 7 versículo 13. Ancha es la puerta que lleva a la perdición, y parece que cada vez esa puerta se ha ido ampliando más y más y más. Y todo esto ha provocado, sobre todo en esta nueva generación, que jóvenes y adultos no puedan encontrar la verdadera puerta estrecha que lleva a la presencia de Dios, y que se pueda hallar algo tan necesario para el creyente hoy en día, y es la sabiduría de Dios. Diga a la persona que tiene al lado, la sabiduría de Dios. Y el título de este mensaje esta mañana es ese: la sabiduría de Dios. Y lo primero que nosotros debemos entender es ¿dónde se encuentra la sabiduría de Dios? Porque hoy en día tenemos la web, que usted escribe allá tal cosa y la inteligencia artificial le saca como 30,000 conceptos. Escoja pues cuál quiere, de dónde lo quiere, cómo lo quiere, en qué lenguaje lo quiere, en qué traducción. Conocimiento está dispuesto a la puerta. Ya los chicos en los colegios no hacen tareas. Ya no era como uno que iba allá y busque y busquen libros y libros y libros. No, ya ellos abren su internet, encuentran ahí las respuestas y ya tienen todo a la mano. ¿Ya? Acompáñeme por favor a Job capítulo 28 versículo 12. Job capítulo 28 versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 12. ¿Ya lo tenemos?
Job 28:12. Yo estuve en estos días leyendo una fracción de este Job 28:12 y le cuento que me hizo llorar las expresiones de Job en medio de sus dificultades. Cuando él decía, yo recordaba cuando caminaba, cuando me sentaba en las puertas, cuando era la alegría del corazón de Dios. Oye, y me conmovió leyendo eso y me hizo llorar. Como cuando usted lee una carta que le envían, esas cartas que vienen con dolor, que usted las lee y se emociona y siente el dolor y la angustia de esa persona. Entonces Job dice allí en 28, capítulo 2, versículo 12, dice, pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Es la pregunta. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde encontrar la sabiduría porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro, no se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso onís o el lapislázuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirve para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso perídoto de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro. Pero ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? Dice Job. ¿Sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de los ojos de toda la humanidad. Entonces la sabiduría de Dios no está ¿dónde? No está en la humanidad. No la tiene la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó, la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad: el temor del Señor es la verdadera sabiduría. Es tremendo como este libro en Job se toma tantos versículos para hacer un análisis, para examinar acerca de la sabiduría. ¿Será que la sabiduría es importante en estos tiempos para nosotros? ¿Por qué Job, en medio de esas dificultades, hace allí un examen y reflexión acerca de la sabiduría? Ahora, la sabiduría es un tesoro que Dios dispuso y está dado para el creyente. Diga a la persona que tiene al lado: la sabiduría es un tesoro de Dios dispuesto y dado al creyente. Proverbios capítulo 2, versículo 7. Acompáñeme por favor allí. Proverbios capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra: Él atesorará eficientemente sabiduría para los rectos. Él es escudo de los que caminan en integridad. Cuando usted le hablan de tesoro, ¿qué se le viene a su mente cuando le dicen que es un tesoro? Ojalá nos encontráramos un tesoro. Antiguamente los antiguos abuelos o a los indígenas le decían a los tesoros ¿cómo? Guacas. Aquí utilizamos el lenguaje de las guacas. Yo no sé si alguna vez les conté que nosotros hubiéramos podido tener una guaca, ¿saben? En la casa de mi abuela una vez, mi mamá vendió la casa después de que mi abuela murió, y resulta que la señora empezó a hacer unos arreglos nuevos y haciendo las excavaciones para los nuevos cimientos, hacer las columnas para echar un segundo piso. La señora estaba con el maestro y resulta que fue a traerle tinto al maestro que estaba escarbando. Ella llevaba como 1 metro de profundidad. Viene con el tinto y cuando menos se da cuenta es que el maestro no está. Y dejó la herramienta, dejó todo y se desapareció el señor. Y ella se puso a mirar allá cuando vio algo que quedó, que había enterrado ahí. Y según lo que supo es que el señor se había encontrado una guaca allá, un tesoro de esos antiguos.
alguna riqueza o algo había ahí. El hecho es que el Señor hasta la fecha no aparece. Dejó el trabajo tirado. ¿Sí ve? Me perdí mi herencia. Y era en el cuarto donde yo dormía, póngale cuidado. ¿Qué es un tesoro? Los tesoros son cajas que contienen objetos valiosos, valorados y tomados en serio. Por lo general los tesoros, usted sabe que la gente los atesora, valga la redundancia. ¿Quiénes han ido al Museo del Oro en Bogotá? ¿Cuánto les hubiera gustado traerse ese poporo quimbaya que hay allá así? En oro macizo. Yo me tomé una foto, yo lo conocí hasta hace poco, conocí el Museo del Oro en Bogotá. Pero los tesoros se atesoran, son valiosos, son posesiones exclusivas. La sabiduría, mis hermanos, es una combinación de discernimiento y obediencia. Es la persona que tiene al lado. La sabiduría es una combinación de discernimiento y obediencia. Mis hermanos, la sabiduría es una capacidad que solo Dios da para aplicar su conocimiento. Santiago 3, versículo 17 dice así: en cambio, la sabiduría que procede de lo alto, Santiago capítulo 3, versículo 17. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, pero no hipócrita. Diga a la persona que está al lado: imparcial, pero no hipócrita. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser muy conscientes que hoy en día hay una cantidad de verdad donde la gente le dice: ¿cierto que tal cosa? ¿Y cierto que dos personas del mismo sexo se pueden casar? ¿Y cierto que pueden tener hijos? Y hay algunos incautos que dicen: amén. Amén. No, es que si no le digo se pone bravo. Usted lo viera donde yo le diga que eso no es verdad, que eso Dios no lo aprueba, que es... Mis hermanos, la verdad es la verdad. Lo que hacemos nosotros es envolver la verdad en el amor para podérsela decir a alguien. Pero la verdad es la verdad. Lo que Dios habla es verdad. La palabra de verdad. Dele un fuerte aplauso al Señor. La palabra de verdad. La verdad es la verdad. Y aquí nos está diciendo que la sabiduría es pura, es pacífica, es tolerante, es complaciente, llena de misericordia, de buenos frutos, imparcial, pero no hipócrita. Una de las cosas que el Señor más ajusticiaba a los fariseos, ¿qué era? La hipocresía. Hipócritas que sonríen diciendo allá: ay, míreme cómo yo soy de bueno, ay, cómo te quiero, y por detrás: uy, qué asco que me tocó este tipo aquí en medio del camino, y yo que soy un judío fariseo bien vestido, y míreme. Hipócritas. La sabiduría se define también como ese talento del corazón y de la mente que se necesita para vivir como Dios manda. Así decían los abuelos, ¿no? Las cosas hay que hacerlas como ¿qué? Como Dios manda. Yo recuerdo que mi abuela a nosotros nos decía: aquí en mi generación nada de uniones libres, nada de avancebamientos, decía la abuela. Aquí el que se va de la casa se va casado y en la bendición de Dios. Así nos decía a nosotros. Dijo: así les dimos nosotros ejemplos con su abuelo. Yo alguna vez les conté que mi abuelo visitaba a mi abuela cada 15 días y caminaba 7 horas para visitarla, 2 horas. Mira a dónde va el amor. Y no eran solos. A él le acomodaban una silla al frente de la salita de la casa, de la finca, y aquí se sentaba el papá, el suegro, la suegra y mi abuela en la mitad de los dos, y la conversación era entre 4. Y a las 2 horas el abuelo, el papá de ella: mijo, váyase temprano porque son 7 horas de camino y le coge la tarde. Para que entendamos un poco las cosas. Cuanto más nosotros, teniendo la palabra del Señor, tenemos que tener respeto por las convicciones que Dios ha establecido en su palabra en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones y todo el estilo de vida que nosotros tenemos que llevar. ¿Estamos aquí, iglesia? En la sabiduría cristiana
hay desde luego un conocimiento de las cosas profundas de Dios, pero es esencialmente práctica. La sabiduría no es solamente conocimiento allá y divaguemos, sentémonos allá en la piedra a meditar acerca del mundo y de las cosas del mundo. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es práctica. Eso es diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes ya aprendieron de mí. Me vieron a mí hacer milagros, me vieron echar demonios. Ahora que dice, vayan ustedes y hagan lo mismo. Me vieron predicar, vayan ustedes y prediquen. Les toca, es su turno. ¿Estamos aquí, iglesia? Es un conocimiento tal que pasa a la acción de las decisiones y relaciones personales de la vida cotidiana. La sabiduría se refleja en todo lo que usted y yo hacemos. En nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en lo que hacemos en el trabajo, cómo nos relacionamos con nuestros papás, nuestra mamá, nuestros hermanos, las personas. Y mis hermanos, la sabiduría es esencial no solo para los líderes de la iglesia, como dice allí en Hechos capítulo 6:3. Dice: escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero no está reservada solamente para los líderes de la iglesia, sino para todos los creyentes. Diga a la persona que tiene al lado: la sabiduría está reservada para todos los creyentes, a fin de que puedan percibir los propósitos de Dios en la redención. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Efesios 1:8 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en entendimiento. ¿Cómo lo hizo sobreabundar el Señor? En toda sabiduría y entendimiento. Así como Pablo ha enseñado a sus oyentes con toda sabiduría, como lo dice Colosenses 1:28. Dice: yo no he hablado con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Y habla también de la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Colosenses 2:2 dice: quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En dónde están escondidos? En Cristo. En Cristo. Entonces la sabiduría es algo invaluable. La sabiduría es un tesoro de Dios dispuesto y dado ¿a quién? Al creyente, a usted y a mí. No, Jorge, espéreme, no, es que usted no entiende. Yo solo hice hasta primero de primaria. Yo hice solo hasta segundo de primaria. Yo hice hasta quinto de primaria. Yo solo terminé el bachillerato. Hay gente aquí que tiene carrera profesional, tiene maestrías, tiene doctorados. La sabiduría no puede estar reservada para mí. Escúcheme, mis hermanos, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está dispuesta ¿para quién? Para el creyente. Entonces crea que la sabiduría de Dios también está dispuesta para usted. Hace unos 15 años aquí en la iglesia vino un señor, que el Señor lo trajo acá. Yo recuerdo que el testimonio era de que él pasó por la iglesia y él entró. Y una vez en medio de una reunión le dijimos que leyera una porción de la escritura. Él se quedó callado y como apenado. Luego se me acercó un día y me dijo: es que yo no sé leer. Entonces con el grupo que estábamos, ¿no?, lo abrazamos. Vino una reunión de hombres en esa época. Tranquilo, que aquí vamos a apoyarlo. Había un amigo que era profesor. Él inmediatamente, con ese corazón bondadoso, le tocó el corazón a este hombre y él dijo: no, venga, vamos a, hágase al lado mío, yo leo la Biblia y yo le voy mostrando. Y él se tomó el tiempo de mostrar algunas palabras. Escúcheme, en menos de 6 años, en menos de 6 meses, una vez lo dijo: yo quiero leer la Biblia, y empezó a leer.
Dijo, aprendí a leer leyendo la Biblia, así nos dijo. Dios me enseñó a leer. El amigo le dio algunas pautas de la lectura y dijo, pero yo sentí que Dios me decía que leyera la palabra y yo aprendí a leer. Y él aprendió a leer aquí en la iglesia leyendo la palabra del Señor. Mis hermanos, la sabiduría está dispuesta ¿para quién? Para todo creyente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por gracia. Hay regalos y tesoros inmerecidos de Dios, y eso dice el Señor en su palabra. Él los tiene reservados para cada uno de nosotros. Jorge, ¿cómo así que Dios tiene tesoros reservados para mí? Sí, Señor, porque esta nueva vida en Cristo viene cargada de bendición también, mis hermanos. Viene cargada de conocimiento, viene cargada de sabiduría, viene cargada de la presencia de Dios, viene cargada de alegría, de gozo, de salvación. Una de las cosas que la Escritura nos dice es que no perdamos el gozo de la salvación. Entonces usted no se angustie. ¿Qué voy a hacer con este problema? Bueno, el Señor mirará qué va a hacer con su problema. Usted dedíquese a permanecer en la presencia del Señor, adorándolo y bendiciendo lo que el Señor se va a encargar. Pero es que es un momento de angustia, Jorge, y siento que me quemo. Yo le digo, pues no se va a quemar. Pero es que siento que me ahogo, pues no se va a ahogar. Porque aunque ande por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Y aunque ande por las aguas, no te vas a ahogar. El Señor siempre tiene una puerta abierta. Hay muchos que están viviendo un proceso con el Señor. No le eche la culpa a Satanás. Es que Dios está tratando contigo. No sé para quién fue esa palabra. Y tú sabes que está tratando contigo. Entonces piden, no, que reprendan y reprendan y reprendan. Y Dios está diciendo, no hay necesidad. Yo sé lo que estoy haciendo. Porque Dios se encarga de cogernos a nosotros y tratarnos. Porque acuérdense que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. En nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Cuando usted salga de ese proceso, oh, la bendición que le espera. Y va a decir, Señor, gracias porque valió la pena. No me ahogué, no me quemé. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el principio que lleva a obtener esa sabiduría de Dios? Porque hablamos de la sabiduría de Dios. Está disponible para nosotros. Es un tesoro. Viene de parte de Dios. Vemos la importancia que le está dando la palabra del Señor a la sabiduría. Y aquí nos vamos a detener por un momento, por un rato. Vaya al Salmo capítulo 110, versículo 11, por favor. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10, perdón. Salmo 111, bueno, Salmo 111, versículo 10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¿Cómo dicen las otras versiones? El principio de la sabiduría es el temor. Usted sabe que es un principio, es la base fundamental. Por eso la Biblia está llena de principios. ¿Por qué? Porque son inamovibles, son palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene nada de eso de que, ay, no, vamos a mirarla con relatividad desde el punto de vista que a mí me parece, que a usted le parece, que a mí no sé qué, que usted dice cuando no. La palabra de Dios es absoluta, mis hermanos, diga la persona que tiene al lado. La palabra de Dios es absoluta, inerrable. Ella no tiene errores. Porque esas otras las mentiras que están hablando hoy en día. Un joven, escuché de un joven, no voy a decir quién, que decía, no, es que yo no leo la escritura porque eso dicen que tiene una mano de errores. Yo voy a la iglesia, pero yo no leo la escritura porque eso tiene una mano de errores. Eso es que le han metido la mano un poco a gente. Mire lo que está haciendo Satanás, quitando el fundamento, el principio, removiéndolo, porque él sabe que si no hay roca firme, ¿qué pasa? Vienen los vientos y ¡chuas! Lo saco así, rapidito. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Cuando una persona no tiene temor de Dios en su corazón, mis hermanos,
Cualquier viento de doctrina, de enseñanza le sirve. Se para en una esquina y no tiene que mirar el número del bus, cualquiera le sirve. Porque no sabe para dónde va. Cualquier ideología está bien para él o para ella. La palabra de Dios, la Biblia y la pasión por su presencia no tienen importancia cuando no hay temor de Dios. La palabra de Dios y la Biblia y la pasión por su presencia no tienen importancia. Dígale a la persona que tiene al lado: cuando no hay temor de Dios, la palabra de Dios y la pasión por su presencia no tienen importancia. Algunos dicen: yo creo en Dios, pero para mí su palabra no tiene relevancia y no hay obediencia, y quieren acomodar a Dios a su propia conveniencia y provecho. Porque claro, el desconocimiento, como yo no sé, pues yo me hago el desconocido. Eso es como cuando usted hace algo indebido en algún lugar y le dice: señor, ¿usted por qué está haciendo eso? Usted no sabía que eso no se puede hacer. Ay, no, yo no sabía, pero ahora que usted me lo dice, pues lo voy a tener en cuenta. Y es más fácil que la persona caiga en la ignorancia y en el pecado por causa de ¿qué? Del desconocimiento. Y acomodan sus cosas, sus situaciones a su conveniencia y provecho. Obviamente esto es una mentira de Satanás que ha implantado en estas personas, contaminando su fe con la cizaña de este mundo, aprovechando la debilidad de la semilla que fue sembrada en el corazón de estas personas. Y esto se llama orgullo, arrogancia, altivez, egoísmo, rebeldía contra Dios. Y yo quiero que usted examine su corazón hoy. Si hay algo en mi corazón que está así, si estoy siendo orgulloso, prepotente, arrogante, rebelde ante las cosas del Señor. Pero dígale a la persona que tiene al lado: Satanás no nos va a robar nuestra semilla, ni los afanes de este mundo, ni la codicia la van a ahogar, ni las pruebas y tribulaciones nos van a hacer dudar de su fruto, que voy a dar al 30, al 60 y al 100 por uno, porque tengo temor de Dios en mi corazón. Diga: tengo temor de Dios en mi corazón. Dele un fuerte aplauso al Señor. Satanás no ahoga la semilla que ha sido sembrada en esta casa, mis hermanos, porque usted es un terreno que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno donde el Señor lo coloque. Usted no se desespere, porque hay lugares en la iglesia que son visibles, los ojos son visibles. ¿Usted se ve el hígado? ¿Pero es importante? Claro que sí. El hecho de que usted no sea visible y usted diga: no, pero es que eso sí de allá sí se ven, en cambio el Señor, ¿qué se va a acordar de mí que yo por aquí? No. Dios tiene un lugar y un propósito para cada uno de nosotros, en donde Dios nos coloque. Usted solamente tiene que disponerse y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Así como lo dijo Isaías: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y usted solamente en su corazón no tiene necesidad de decir: Señor, yo. No, tranquilo, usted en su corazón dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios conoce su corazón y mi corazón. Yo no necesito hacer bulla ni levantar la mano y ver que la gente me vea para que digan: véame, yo dije que sí. No, en su corazón, en la humildad de su corazón: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y tenemos que tener algo muy claro, mis hermanos. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el temor de Dios. Diga a la persona que tiene al lado: una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el temor de Dios. El temor a Dios, tener miedo a Dios te aleja, mi hermano. Miedo a Dios. Es curioso cuando uno se encuentra con alguien que está en pecado, es evasivo, trata de esconderse, trata de aparentar. Si está adorando otras cosas que no es el Señor, es hostil. Si usted se le llega a acercar, trata de evitarlo. ¿Por qué? Porque es un miedo a Dios, aleja. Yo me siento que me alejo. ¿Sabe por qué?
porque tiene temor a ser confrontado, a que sea expuesta a su condición. No está disfrutando de su vida en Cristo, verdaderamente aún no ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador. No ha entendido que la gracia que Dios dio en su Hijo Jesús para el perdón de nuestros pecados está dispuesta también para Él. Pero tenemos también el temor de Dios, lo contrario, el temor de Dios. Y el temor de Dios consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Señor. Y es un temor sano que aprecia, que tiene amor y lealtad y bondad por el Señor. ¿Ven la diferencia? El temor a Dios y el temor de Dios. El temor del Señor nace de la mirada clara que lleva a descubrir que solo el Señor es digno, que sus palabras son las únicas a las que se puede hacer caso, sus caminos son los únicos que valen la pena seguir, sus mandatos los únicos que merecen sumisión. El Señor es el único ante el cual nos podemos humillar. Él es el único Señor verdadero. El temor del Señor es aquel por el que se detesta el pecado o se aparta de él, no por la pena o el castigo que da, con que son dados los pecados por el castigo, no, sino porque aquello es una ofensa a Dios, algo que desagrada a Dios y soy consciente de ello. Entonces el temor de Dios me lleva ¿a qué? A amar lo que Dios ama. Entonces camino en el amor, no camino en el miedo, como el temor a Dios en el que camina el mundo. ¿Usted se da cuenta cuando la gente hace algo malo? ¿Qué hace? ¿Qué dijeron por allá? No, pagó escondedero. Miedo. Pero el temor de Dios, esa reverencia, es lo que nos lleva a nosotros a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y es ahí donde yo puedo decir, oiga, yo detesto y aborrezco el pecado. ¿Cierto? Dios no dice, no, deteste y aborreste usted a su hermano. No, ahí yo no puedo aborrecerlo. Pero en cuanto al pecado sí lo puedo aborrecer porque Dios lo aborrece. Convencidos en nuestro corazón de que Dios lo ve todo, esto es dado por el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Y cuál es el principio y la base de la sabiduría? El temor de Dios. El temor de Dios. Y yo quiero que usted reflexione hoy. Si usted dice, oiga, yo sí tengo temor de Dios, yo sí amo lo que Dios ama, soy reverente con las cosas de Dios, tengo respeto por la palabra del Señor, soy obediente, soy una persona que ante el error me humillo delante del Señor para decirle, Señor, perdóname, pero ayúdame, guíame, Señor, porque tú eres lo más importante para mí. Yo quiero que usted reflexione acerca de eso, porque ¿hacia dónde lo están llevando sus pies saliendo de la iglesia? Porque hacemos lo mismo que estábamos hablando de la iglesia anterior de hace muchos años, donde la gente pecaba, se emborrachaba, pero igual estaba a las 7 en punto de la mañana ya en la iglesia, con los ojos vidriosos del guayabo. Pero allá estoy de pie. Después de haberle faltado a mi esposa, después de haberme gastado la plata del mercado, pero allí estoy. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Un manantial de qué? De vida. El temor de Dios es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 43, a propósito que estamos hablando del libro de los Hechos. Dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Ustedes se acuerdan que viene el Espíritu Santo, los llena con poder. Pedro predica, se convierte en 3,000 personas ese día. Eso es poderosísimo. En una sola predicación, 3,000 personas recibiendo al Señor Jesucristo. Dice que un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Pero también dice en Hechos 9:31: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que eran edificadas? Ustedes saben bien que uno, para hacer una buena construcción, debe colocar buenos cimientos. Si yo no, ahora hay que buscar un buen lugar para construir, porque si yo construyo en un lodazal, por más que le ponga una zapata no sé cuánto, pues la casa se va a hundir.
porque cimiento no va a soportar. Y aquí nos está diciendo que la iglesia era edificada andando ¿en qué? En el temor de Dios. O sea que el temor de Dios es una base fundamental para la edificación de nuestras vidas. El temor de Dios. Dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, temor de Dios como parte de la edificación y fortaleza del Espíritu Santo. Oiga la persona que tiene al lado. Temor de Dios como edificación y fortaleza por medio del Espíritu Santo. Si no tengo temor de Dios, mi relación con el Señor, mi comunión con Él es débil, mi conocimiento es débil, mi vida de fe es débil, y por cuanto no hay temor de Dios, no hay ¿qué? Sabiduría de Dios, porque el principio y el fundamento, ¿cuál es? El temor de Dios. Entonces usted dice, no, yo quiero sabiduría. Pero si usted no tiene reverencia por las cosas del Señor, si usted no tiene temor de Dios en su corazón, ¿qué dice la Escritura? No hay fundamento. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Y como leímos en el Salmo allí 111, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán ¿en qué? En sabiduría. Entonces la obediencia a la palabra del Señor tiene relevancia, porque una de las fuentes de sabiduría que tenemos nosotros, mis hermanos, ¿cuál es? La palabra del Señor. Yo vivo a veces asombrado, porque la Escritura nos dice que los hombres que el Señor seleccionó eran personas comunes y corrientes como usted y yo, pescadores, recaudadores de impuestos. Había dentro de ellos un subversivo, que podría decirse hoy en día un guerrillero, que se llamaba ¿cómo? Simón el Celote. ¿Cómo así que Dios tenía un subversivo, el Señor, dentro de los 12 apóstoles allá? Sí, Señor. ¿Cómo les parece? Uno de los escogidos era uno de estos hombres, Simón el Celote. Pero lo tremendo es que cuando usted lee la Escritura y lee las cartas de Pedro, uno dice, pero un hombre de estos escribió esto con esta sutileza, estas palabras, estas expresiones, este léxico, este contexto. Mis hermanos, porque la palabra de Dios da sabiduría. Y cuando yo tengo temor de Dios, entonces estoy colocando fundamento para recibir algo que Dios está atesorando para mí, que se llama ¿la qué? La sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer hoy, usted y yo? Santiago capítulo 4, versículo 8. Si Fernando me acompaña, por favor, en el piano, le agradecería, gracias. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Joel capítulo 2, 12 dice así: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquese con ayuno, llanto y luto. Mis hermanos, si el temor a Dios me aleja, el temor de Dios me acerca más y más y más y más a la presencia del Señor. ¿Estamos aquí? Porque es un deseo que nace del amor, de querer agradarlo a Él, de vivir dignamente como Dios manda, como así como le decía a ustedes, como decían los abuelos. Mis hermanos, si tu lealtad está dividida entre Dios y el mundo, como dice la palabra hoy, tienes que tomar hoy una decisión radical por el Señor, porque corres el riesgo de perderte, no solo de perderte en este mundo, sino de perder los tesoros de su amor, de su cuidado, de su sabiduría, de su bendición, la cual Dios tiene reservada exclusivamente para ti y para tu generación. Si mi corazón está dividido, ¿qué tengo que hacer? Tomar decisiones radicales. Póngase de pie, por favor.
tomaron la decisión. Pero la sabiduría también edifica firmemente mi relación con el Señor y con mi familia. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor ordena construir el tabernáculo, dio unas instrucciones muy precisas sobre cómo hacer cada elemento y cómo iba distribuida esta morada, que tenía dos lugares al interior, que eran el lugar ¿qué? El lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo era el lugar de la presencia de Dios. Éxodo 25:22 dijo Dios a Moisés: allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta. En el tabernáculo que estaba la presencia de Dios. Pero hay un detalle muy importante que había en cada hombre y cada mujer que fue seleccionado para edificar el tabernáculo y para hacer cada pieza que el Señor pidió. Yo le voy a leer aquí el pasaje, Éxodo 28:3. Dice allí el Señor a Moisés: instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Éxodo 31:1. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Besael, el hijo de Urí, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría. Éxodo 35. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo hilado material azul y púrpura, carmesí y lino. Éxodo 26, 35, 26. Todas las mujeres cuyo corazón les impulsó con sabiduría, tejieron pelo de cabra. Y dice allí en el 36 versículo 1: el Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario. ¿Qué tenían estas personas en particular? Que Dios los había llenado de ¿qué? Sabiduría. Y uno dice: wow. O sea que no era solamente el talento, la habilidad. Dios había seleccionado especialmente a cada uno de ellos porque estaban llenos de ¿qué? De la sabiduría de Dios. Y una persona que tiene sabiduría de Dios sabe hacer lo que Dios le agrada. Por eso el Señor dijo: yo he puesto sabiduría en ellos, tranquilos. Ellos saben lo que tienen que hacer y saben cómo tienen que hacerlo. Entonces cada hombre y cada mujer tenían sabiduría de Dios. Y esto nos simboliza algo para nosotros hoy en Cristo, mis hermanos. Y es que cuando edificamos una relación estrecha con el Señor, todo lo que recibimos de Él es por gracia inmerecidamente, como una provisión para que podamos adorarlo y servirlo como a Él le agrada. Mira, hay cosas que nosotros hacemos por impulso, porque creemos. Pero yo le preguntaba al Señor si eso es lo que quiere. Hay lugares donde nosotros vamos y yo le preguntaba al Espíritu Santo si es allá donde yo quiere que yo esté. Tomamos impulsos de irnos fuera del país porque quiero irme, y usted le ha preguntado al Señor si ese es el propósito de Dios tiene para llevárselo a usted fuera del país. Si está bien, claro, arránquele, porque el Señor dijo sí. Y así pasa, llevando una vida digna como hijos de Dios y siervos del Señor Jesucristo. Mis hermanos, hoy en día el mundo enseña que la mujer compite con el hombre y que puede estar al mismo nivel, y se dejaron los roles y se pretende destruir los fundamentos de la familia, que es el diseño único y exclusivo de Dios. Pero como nosotros no seguimos las corrientes de este mundo, ¿cierto? No seguimos las corrientes de este mundo, sino que tenemos que el temor de Dios. Entonces hacemos caso omiso a esas falsas enseñanzas y nos afirmamos en los principios de la palabra de Dios y edificamos sabiamente. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:24: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece
es un necio, como la persona que construye su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Pero en esta casa estamos edificados sobre la roca, mis hermanos, y nadie nos va a mover de los principios, de los mandatos, de los preceptos, de la presencia de Dios, de lo que hemos experimentado y hemos vivido por la gracia y la misericordia de Dios, usted y yo. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Eclesiastés 10:2 dice: el corazón del sabio busca el bien, pero el necio busca el mal. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Ahora usted sabe, mi hermana, qué es lo que usted tiene que hacer en su casa. ¿Edificar con qué? Sabiduría. Espíritu Santo, ¿qué hago con este hombre que todavía no se convierte? ¿Qué tengo que hacer? Señor, estuve en un conflicto con mi esposo, pero antes de yo sacar la cantaleta, me callo y peleo esa batalla contra ese pecado para no murmurar, ni criticar, ni señalar, sino que Espíritu Santo, dime qué tengo que hacer, porque este hombre va a llegar a los pies de Cristo, Señor, porque tú dijiste que cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, y en mi boca está la palabra para predicarle a este hombre. Dime cómo tengo que hacerlo. La mujer sabia edifica la casa. Y finalmente, ¿dónde encuentro la sabiduría de Dios? Porque eso es como que usted le pongan algo y dice: pero Jorge, ¿dónde queda la dirección? Ya quiero llegar allá, ya quiero tenerla, sé los beneficios, sé lo importante, es un tesoro de Dios para mi vida. Santiago capítulo 1:5: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero dice: pídala con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. Jorge, la sabiduría está a la mano. Solo tengo que pedírsela al mismo Dios que me dio su bendición, su salvación, su vida eterna. Me ha entregado una nueva en Cristo de bendición y tiene reservada un tesoro de sabiduría para mí. Y lo único que tengo que hacer es pedírselo. Sí, eso dice la Escritura. Si hoy entiendo que es el temor de Dios, que es principio, la base para adquirir sabiduría, ¿qué me resta? Pedirla. Porque si ahora me he conectado con el temor de Dios y he roto el vínculo con el mundo, ¿cierto? Esa actitud que me lleva a estar aquí y a estar allá, yo digo: no, hoy me quedo con Cristo. Principio de la sabiduría aquí con Cristo, el temor de Dios. Entonces la sabiduría está dispuesta para usted. Y solo me resta pedirla a quien es la fuente de la sabiduría y que la está atesorando para mí. Pedirla a Dios y Él la dará a todos con libertad, con abundancia y con generosidad. Dele un fuerte aplauso al Señor. Santiago 3:13 dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Escúcheme lo que dice el Señor: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Oh, Jorge, o sea que si mi corazón es envidioso, celoso, egoísta, entonces la sabiduría que yo tengo no proviene de Dios. No, le estoy diciendo lo que dice la palabra. Entonces usted tiene que dejar todos esos sentimientos, pensamientos, dejarlos a un lado y decir: no, eso no es conmigo, porque yo sí quiero la sabiduría de Dios. Deseo la sabiduría de Dios. Dice aquí: dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Mis hermanos, la sabiduría de Dios, usted se va a ir entendiendo esto.
Y yo sé que muchos en este momento están pidiendo sabiduría al Señor y Dios se la va a dar en abundancia. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra esta mañana, Señor. Señor, gracias porque podemos entender, comprender, Señor, los tesoros escondidos y muy guardados que tú tienes reservados, Señor, para aquellos que te aman, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque entendemos que la sabiduría es muy importante, Señor, porque edifica, Señor, a la iglesia, Señor, en la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu gracia, por tu favor, Señor Jesucristo. Te amamos con todo el corazón, te bendecimos en el nombre de Jesús y te agradecemos, Señor, esta mañana. Por los siglos de los siglos tú eres santo, Dios poderoso, maravilloso y digno de toda la gloria, la grandeza y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.